damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Teodoro Verduga. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Ocupó también la dirección del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca. Doctor Verduga, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el caso Sobornos, que se reinicia ya en pocos minutos en Ecuador. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar acá. Sí, bueno, la cuestión relacionada con el caso Sobornos es bastante compleja. Como usted sabe, acabamos de pasar una cuestión relacionada con la puesta en duda, la recusación, en este caso, de la competencia del tribunal juzgador. Bueno, ahí eso se podría leer desde una doble perspectiva, si es que ese fue un mecanismo ejecutado por parte de la defensa del expresidente Rafael Correa con el ánimo de retrasar el proceso, o efectivamente tenían la convicción de que los jueces no tenían que conocer de manera expresa esa cuestión, porque se alegaba que no se había realizado el sorteo respectivo en el momento oportuno para que ellos conozcan la causa. De todas formas, este es un problema que, a mi juicio, y además, como es evidente, tiene finalidades no solamente de carácter judicial y jurisdiccional, sino que también los resultados de este proceso van a tener efectos políticos, además de los que ya tiene. Como sabemos, se han observado que fuera del país ya existen sentencias, en este caso en Estados Unidos, emitidas en contra de personas que han estado insertas en los procesos de corrupción relacionados con Odebrecht, y ese es un mensaje claro para lo que está sucediendo en el país. Obviamente, siguiendo todo el debido proceso, es hora ya de que en el país tengamos noticias más claras de cuál es la situación y los roles que jugaron aparentemente o no las personas involucradas en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Las dimensiones del caso por el nivel político reciente de las personas que están siendo juzgadas no tiene precedentes en Ecuador. Efectivamente, no tiene precedentes, no solamente en los altos cargos de las personas que están involucradas, sino también en los montos económicos. Esto ha traído como consecuencia que también se arguyan determinados ideas o argumentos en el sentido de que se está dando una utilización política de la justicia. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos en ese tipo de situaciones, porque si bien en toda Latinoamérica y existen estudios al respecto, que en diferentes partes del mundo occidental siempre existe una especie de intención, por lo menos por parte de determinadas autoridades, de hacerse o de ejecutar mandatos sobre el poder judicial. Sin embargo, yo creo que deberíamos concentrarnos más en cómo se están llevando adelante estos procesos y no caer en el discurso según el cual estos procesos se llevan única y exclusivamente con intereses políticos o con el ánimo de persecución política. Yo creo que el país siempre ha adolecido desafortunadamente de instituciones, y yo creo que estos casos, que son muy penosos para el Ecuador, al mismo tiempo los deberíamos ver como una oportunidad para que de una vez por todas vayamos asentando los pilares, si podemos decir, de las instituciones, y que de esta forma, más allá de quienes estén incursos en los procesos judiciales y jurisdiccionales, se haga justicia y se sienten precedentes al respecto. Hay una corriente también de insatisfacción con la justicia, más allá de las críticas que se le hace, a las cuales usted se ha referido, van en el sentido de que la justicia está actuando de manera unilateral, de que no se ven todos los aspectos, de que no se juzgan todas las circunstancias con la misma fuerza y la misma medida, refiriéndose sobre todo a ciertas acusaciones que se han hecho en contra del actual presidente de la República y su entorno. El caso INA Papers, me parece que se llamaba,
hay otro caso muy similar al del caso Sobornos, con el nombre de una calle en la ciudad de Quito. ¿Qué opina usted sobre este otro aspecto en el cual quedan estas deficiencias, estos espacios en los cuales la justicia actualmente aparentemente mantiene distancias porque el poder actual está relacionado con los mismos? Sí, efectivamente, yo creo que es muy interesante, pero sobre todo muy importante la reflexión que usted acaba de hacer, porque una de las actuaciones que a mi juicio son claves para que se pueda evidenciar una institucionalización plena, en este caso de la administración de justicia, es que las actuaciones de los espacios jurisdiccionales donde se hace justicia se hagan con la misma fuerza, con la misma potencia en diferentes momentos. Es decir, si es que observamos que la justicia actúa de manera total sobre quienes se supone son enemigos políticos y sin embargo esta fuerza se ve disminuida si es que se ejecuta sobre personas que en este momento están llevando adelante competencias relacionadas con el ejercicio actual del poder político, precisamente esos son signos de falta de institucionalización. Y es por eso que yo hace un momento lo que trataba de decir precisamente, y aprovecho ahora su reflexión para dejar más clara esta cuestión, es de que la justicia tiene que actuar de manera siempre potente, siempre con la fuerza y siempre resguardada en el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales, por supuesto, pero tiene que actuar de la misma forma en todos los casos y no estableciendo en este caso diferencias. Ahí es muy interesante ver algunas críticas que se hacen a la idea de justicia. Se entiende que la justicia tiene que ser ciega en el sentido de que no tiene que mirar a quién se hace justicia para que se aplique con la potencia debida, pero al parecer en este caso la justicia no necesariamente es ciega, sino que se va poniendo en marcha todos los arreglos institucionales, tomando en consideración sobre quién y en qué circunstancias. De manera genérica, aprovecho por ejemplo para comentarle que si es que uno hace un estudio, y de hecho hay estudios al respecto críticos, digamos, sobre la construcción del actual sistema penal, uno observa que desafortunadamente el sistema penal, el sistema penitenciario, y ya los datos lo demuestran desde hace muchos años, desde el 2008, que está pensado, o por lo menos es efectiva sobre los más débiles de la sociedad, sobre los más pobres, sobre los que no tienen poder político, social y económico. Las cárceles están llenas de personas y el 95-96% de esas personas son personas con bajos recursos económicos, con nulas potencialidades sociales, políticas, y precisamente ahí uno observa en este caso que la administración de justicia, y en este caso el sistema penal, que está implicado de manera directa, es un sistema que ha sido pensado o que está ejecutándose, por lo menos más allá de que haya sido no pensado de esa forma, sobre los más débiles de la sociedad, los más ricos, los que tienen poder político, social y económico. Es muy difícil que se ejecute la sentencia que se ejecute la justicia con toda la fuerza sobre estos personajes. ¿Cuál es su opinión, doctor Verdugo, sobre este hecho reciente que se resolvió la semana pasada, el tratamiento, el análisis y la resolución que se tomó con respecto a la demanda de recusación de los jueces del caso Sobornos, entre quienes se encuentra un distinguido juez cuencano, Iván Saquicela? Sí, bueno, yo de manera individual traté de empaparme de esas cuestiones, y yo personalmente creo que la recusación no procedía porque se habían cumplido con todas las formalidades necesarias para que se radique la competencia sobre este tribunal, entre otras personas precisamente el distinguido jurista que usted acaba de mencionar. En ese caso, yo de manera personal me permito sostener que esta recusación tenía como finalidad precisamente retrasar el proceso, porque hay algo también que está en juego aquí y que obviamente hay que mencionarlo, y es la posibilidad o no que en determinado tiempo se establezca una sentencia y que esta sentencia se ejecutoríe sobre el expresidente de la República, y que de esta forma se establezca de manera plena o no si es que está posibilitado y capacitado de manera legal, por supuesto, para ser candidato en las próximas elecciones. En este caso no candidato a presidente de la República, porque sabemos que hay una cláusula constitucional que lo permite, pero sí a otros cargos de elección popular. Entonces ahí encontramos ya
ya la conexión directa entre este ámbito jurisdiccional y el ámbito eminente político. Los tiempos dentro de los cuales se emitan la sentencia abrirán o no la puerta a que el expresidente de la República sea o no sea candidato probablemente a vicepresidente, asambleísta o cualquier otro cargo de los que se llevarán adelante las elecciones del próximo año. Transitando a otro tema, doctor Verdugo, refirámonos a lo que está sucediendo en la Defensoría del Pueblo y apelando a su calidad de exdirector del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca, que tiene que ver directamente con estos temas relacionados con los derechos de las personas, con los derechos constitucionales. El organismo denominado Defensoría del Pueblo es uno de los principales que está llamado a defender estos derechos y se ha visto involucrado en situaciones, por decirlo menos, comprometedoras en la ciudad de Cuenca. Un tribunal en esta urbe, un tribunal de garantías penales, emitió la siguiente sentencia en la parte pertinente tras una demanda hecha por una funcionaria de este mismo organismo de la Defensoría del Pueblo en contra de la Coordinadora General Defensorial Zona 6, Verónica Aguirre, y en contra del doctor Freddy Carrión Intriago, Defensor Nacional del Pueblo. Señala que se han violado los siguientes derechos constitucionales: el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, derecho a la atención a grupos vulnerables y de atención prioritaria, derecho a la salud, derecho a la igualdad material contemplados en los artículos que citan de la ley y la Constitución en su orden. Se les obliga a través de esta sentencia a una disculpa en un medio de comunicación colectivo a nivel nacional y a tomar los correctivos por los cuales se instauró esta causa. La respuesta del Defensor del Pueblo, esto lo dimos a conocer la semana pasada, es efectivamente acogerse a esta sentencia, no presentar ningún tipo de oposición, dar cumplimiento, señala en el comunicado, a las medidas de reparación integrales dispuestas. Pero hay algunas observaciones en un memorándum que al respecto envía oficial, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, en el cual pide que esta reparación, por ejemplo, se la haga efectivamente en un diario nacional, pero se entiende, de acuerdo con el texto, apelando a la coordinación general administrativa financiera de la institución. Se entendería que es la Defensoría del Pueblo quien tiene que pagar la publicación de esta disculpa pública, que no es algo muy barato y que entendemos es parte de la sanción que ha impuesto este tribunal, y también una organización de un curso de derechos humanos, de derechos laborales. Para ser exacto, vamos a leer, pide simplemente un proceso de optimización de clima laboral, es lo que dice, y se capacite al personal de la Coordinación General Defensorial Zona 6. Esto es lo que se concluye en la comunicación del Defensor del Pueblo a nivel nacional, situación que ha generado inquietud en la ciudad de Cuenca por lo delicado del tema, por haberse dado esto en una entidad en la cual tiene que respetarse los derechos humanos, ser sentenciados sus principales directivos por este tribunal y tener el tipo de respuesta que se está dando. Es decir, más allá de esto, no sucede nada. Es importante conocer su punto de vista. Sí, bueno, desafortunadamente estas cuestiones han acontecido acá en nuestra ciudad de Cuenca. Yo creo que es muy importante tomar en consideración que la Defensoría del Pueblo está pensada desde una perspectiva, digamos, teórica, doctrinaria, utilizando las palabras que las usé hace un momento, para proteger a los más débiles de la sociedad. Pero el ejercicio de las potestades que otorga instituciones como estas, precisamente en este caso, no han sido utilizadas para proteger a los más débiles, sino en una relación, en este caso, de carácter personal o en las relaciones laborales. Se observa que en este caso la titular de la Defensoría del Pueblo acá en la ciudad de Cuenca, en vez de hacer un uso racional, digamos, de sus potestades, un uso racional de sus poderes, se observa por el contrario un uso autoritario, y eso deja mucho que desear y habla muy mal en este caso, ya no solamente de la institución, sino de la persona que ha ejecutado de manera errónea, en este caso, estas acciones en contra de una persona que labora en
con la Defensoría y sobre la cual se le ha vulnerado sus derechos humanos y fundamentales. Debemos tomar en consideración que si bien cuando se establece un proceso se debe respetar el principio de presunción de inocencia del acusado, también se debe respetar la integridad de las personas que ejecutan en este caso la acción. El momento en el cual una vez que se ha sentenciado esa presunción de inocencia ya efectivamente desaparece. Eso es lo que iba a decir. Ya en este momento, una vez de que se ha resuelto toda la cuestión relacionada con la acción de protección, el Tribunal Penal por usted mencionado, se entiende obviamente que se ha comprobado que esta persona ha hecho un uso, en este caso abusivo de sus potestades y ha vulnerado los derechos laborales, en este caso los derechos humanos, a mi juicio el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la autodeterminación personal y el derecho a ejercer los derechos. Entonces, ese es un problema muy grave porque deja en entredicho la legitimidad, no de la institución como tal en estricto sentido, pero sí del funcionariado que ha caído en estos errores. Ahora, ojalá que se tomen en cuenta todos los dichos de la sentencia para que éstas se ejecuten, y en el evento no consentido de que no se ejecuten, tendría que, a mi juicio, por ejemplo, presentarse una acción de incumplimiento de sentencia para que no se cometa el error de dejar de que esto quede en el vacío, a propósito de que probablemente la publicación y la petición de disculpas públicas de un diario nacional sea oneroso, pero si bien esta cuestión puede ser una complicación, yo creo que aquí hay una cuestión simbólica muy importante que deben cuidar las partes, la ciudadanía y todos los interesados, y es que la sentencia tiene que cumplirse en su totalidad, y en este caso el tribunal, al ser, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, jueces constitucionales, cuando conocen una acción de protección, ellos son los directores del proceso y ellos deben tomar todas las medidas para que la sentencia se ejecute en su integridad. Hay problemas adicionales de la Defensoría del Pueblo. El director nacional está enredado en un problema de venta de puestos, de venta a través de estos oscuros sistemas con pago de dinero de por medio. Esto está ampliamente documentado en importantes portales periodísticos de internet, y acaba de darse otro caso más que es denunciado por el diario oficial El Telégrafo, que emite fuertes críticas en contra del defensor del pueblo Milton Castillo, esta vez defensor del pueblo en Galápagos, en donde termina él prácticamente convirtiéndose en abogado defensor de una persona acusada de violación, más bien exponiendo públicamente a la víctima. La pregunta global, doctor Verdugo, es ¿qué es lo que está pasando con la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, en las principales declaraciones públicas que ha hecho, señala que aquí hay una conspiración de carácter político promovida desde el gobierno en contra de este organismo por las actuaciones que la Defensoría del Pueblo ha tenido durante los sucesos del mes de octubre. Su calificada opinión sobre este tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con la Defensoría del Pueblo no es más que un signo de un fenómeno global que nos permite de alguna forma diagnosticar o por lo menos hipotetizar con lo que podríamos llamar la enfermedad que viene aquejando ya de manera fuerte desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo a la institucionalidad ecuatoriana, sobre todo, y en este caso de manera específica a la institucionalidad pensada para resguardar los derechos humanos y fundamentales y para administrar justicia. Lo que quiero decir es lo siguiente, que desafortunadamente nosotros respondemos a una tradición histórica, social, política compleja que no nos permite entender de una vez por todas que en el ejercicio del cargo, uno lo que tiene en este caso de cargos como la Defensoría del Pueblo, uno tiene que procurar con todas las fuerzas es de respetar los derechos de las mayorías, respetar por supuesto los derechos también de las minorías, pero nunca ejercer el cargo con fines eminentemente particulares. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca y en el caso ya de la provincia de Galápagos, uno observa algo que nos permite emparentar a estos dos casos. ¿Y cuál es este fenómeno que los emparenta o que los relaciona? Básicamente es el uso
personal del poder en el primer caso, para lo que podríamos llamar venganzas personales en el caso de lo que sucede acá en lo que sucedió acá en la ciudad de Cuenca, y en el caso de Galápagos se utiliza el poder de manera individual para beneficiar en este caso a un pariente. Por supuesto que una persona no puede responsabilizarse por lo que hace un pariente, un primo, un hermano y ese tipo de cuestiones, pero el momento en el cual uno, al ejercer en este caso potestad pública, y esta potestad pública la utiliza para lograr lo que podríamos llamar impunidad de una de las partes, se observa claramente que existe un uso inadecuado de estas potestades, pero además se observa que ni siquiera se guardan las formas. Lo que quiero decir es de que desafortunadamente se observa cómo en este caso en Galápagos este funcionario, de manera personal, apersonada, como si fuera el abogado defensor de los intereses de la parte acusada, actúa en este caso precisamente utilizando su figura, utilizando sus potestades, no para tratar de buscar en este caso la verdad procesal, sino de manera específica para actuar a favor de los intereses del acusado. Y el problema es de que se lo hace como si fuera una cuestión común y corriente normal, lo que nos lleva a pensar en este caso que desafortunadamente se da una utilización errónea de las potestades públicas, como dije hace un momento, tanto para solucionar problemas o intrigas de carácter personal, y en este caso, en el caso de Galápagos, que es muy problemático, para solucionar los problemas, en este caso de la familia o de los parientes, y esos son fenómenos o esas son actuaciones que no son típicas de la institución como tal, pero que las podemos observar en diferentes espacios sociales o institucionales del país, y yo creo que debemos tomar las medidas para comenzar a luchar sobre ese tipo de actuaciones. La sumatoria de estos hechos pone dudas sobre la probidad, la solidez que se requiere en un defensor del pueblo a nivel nacional, que además guarda lamentablemente mucho silencio sobre estos temas. Claro, mire, si uno se pregunta el rol que jugó la Defensoría del Pueblo en los eventos de octubre, más allá de que esto guste o no al poder político, por lo menos de manera personal, yo me he permitido sostener de que fue un rol bastante ecuánime el que jugó la Defensoría del Pueblo, pero sin embargo vemos ya estas actuaciones, en este caso probablemente existen otros casos a nivel nacional, pero lo que sucedió en la provincia de la Suay y también en Galápagos, sin olvidar las acusaciones de la venta de cargos, yo creo que eso ya desdice mucho de la actuación de la Defensoría, y son cuestiones que echan abajo cualquier tipo de actuación positiva que haya tenido estos funcionarios. Bien, queremos agradecerle al doctor Teodoro Verdugo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, quien se ha referido a estos dos temas, el caso Sobornos que se reinicia hoy en Ecuador y lo que está sucediendo en la Defensoría del Pueblo.